Uno de los viejos anhelos del Real Club Celta en los últimos mercados ya se ha puesto la celeste con el 9 a la espalda y oposita seriamente para ser uno de los grandes fichajes en este mercado de verano. Hablamos por supuesto de Ferran Jutgla, del cual tendremos que intentar analizar cuál va a ser el rol de este futbolista en el equipo y también qué rendimiento puede llegar a dar. Este es un penalti clarísimo. Lo está haciendo bien a Championship. Así que bueno, son recuerdos que me llevo ya para cuando me muera. Más de uno aquí en Valedo se va a ir a casa con la sensación de que ya está aquí el siguiente, de que Hugo Álvarez es la nueva perla de este país. Es difícil predecir cómo van a funcionar los fichajes antes incluso de ver los primeros entrenamientos de dicho futbolista, pero la realidad es que Ferran Jutgla llega con un cartel con el cual resulta un poco difícil ser pesimista. El exjugador del Brujas, del cual recordamos, bueno, también por supuesto su pasado por el Fútbol Club Barcelona, destacó en la cantera con García Pimienta e incluso llegó a jugar varios partidos y a meter una cantidad de goles importantes con el primer equipo para los minutos que tuvo. Pero la realidad es que ahora el Celta, por un poquito más de 5 millones de euros, es lo que se está comentando, ficha un delantero total, un delantero móvil, un delantero intenso y también inteligente en lo que es la táctica hasta el año 2029. Creo que es una incorporación de la cual hay bastantes cosas que desgranar. Creo que lógicamente es algo positivo que el Celta siga ya no solo fichando, sino gastando e incorporando piezas con cierto rigor, como quizás nos ha faltado en otros mercados, antes de que acabe el mes de junio, que esto también es noticia. Pero por supuesto estamos aquí para intentar previsualizar cuál puede ser el rol de un Ferran Jutgla que parece que llega con ilusión, otra cosa no, pero el Celta creo que es ya no solo una buena forma de volver a casa, de volver de Bélgica después de varias temporadas, un total de 3 en las que ha marcado un total de 40 goles y 24 asistencias, y creo que solo con estos números ya nos da para imaginarnos qué tipo de delantero es. Es difícil encasillarlo si es un punta, un 9, un jugador para jugar por detrás del punta, para jugar un poco más escorado a banda. Lógicamente, incluso viendo la camiseta que ha escogido ese dorsal con el número 9, parece que puede simbolizar alguna cosa, como ya lo vimos con Tasos Dubicas el año pasado, pero la realidad es que si queremos hacer comparaciones y sobre todo si contamos con Borja Iglesias para esta próxima temporada, tenemos un 9 muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. No hay que olvidarnos de que vamos a jugar una temporada histórica en la que ya no solo el nivel va a ser mucho más elevado a la hora de jugar contra grandes rivales en la Europa League, sino que también va a ser más largo y eso pues hace que la plantilla tenga que subir de nivel y de profundidad, y creo que la versatilidad y la experiencia de este futbolista de 26 años, que eso sí, ya ha jugado en Conference League y grandes partidos incluso en la Champions League con el Club Brujas, van a ser positivos para un esquema de Claudio Giraldez, que ya sabemos que le gusta sumar mucha presencia y muchos futbolistas en la parte de ataque. Por este aspecto yo creo que Ferran Jutgla va a ser una gran pieza para el Celta, pero que el Celta también va a ser un grandísimo ecosistema para ver a ese futbolista que por lo menos nos dejó esos primeros destellos en el FC Barcelona. De Jutgla yo creo que hay que destacar por lo menos 5 cosas. En primer lugar, por supuesto, lo que veníamos hablando de esa polivalencia en clave ofensiva. Y la realidad es que para un esquema como el de Claudio, ese 3-4-3, donde los jugadores de ataque, además de 9, son más mediapuntas escorados que no extremos, creo que es una posición que incluso al propio Ferran Jutgla le puede venir a las mil maravillas. Lógicamente entiendo que llega para el puesto de punta, pero si queremos asemejarlo a un Pablo Durán, que lo hemos visto incluso caer a ambas bandas, creo que por ahí podemos entender también la polivalencia de este futbolista, que no es un 9 que podamos asemejar a Borja Iglesias a la hora de jugar con el cuerpo, de aguantar el balón, de jugar para los demás, de ser un rematador de área, sino que es un futbolista muchísimo más móvil. Hay que tener en cuenta ya no solo lo que tendremos que reforzar en la posición de punta, sino 2 bajas más que importantes, como son las de Fer López y las de Alfon. Por eso entiendo que a esperas de ver que llega para ese extremo izquierdo, que después hablaremos brevemente de lo que está sonando y cómo llega a concretarse, entonces sí que vamos a tener la fiesta montada. Pero la segunda cualidad a destacar de Ferran Jutgla es por supuesto esa capacidad asociativa que ya lo vimos en otros ataques, en otros equipos punteros del fútbol europeo. Una cosa es tener un 9 fijo, una cosa es tener una isla a la que tirarle una nevera y que te la baje, y otra cosa es Ferran Jutgla, que es un futbolista
que permanentemente me está pidiendo el balón, está tirando desmarques, está permutando incluso posiciones con el resto de sus compañeros, y por ahí es por donde podemos entender que quizás no llega solo para ser un punta. Difícilmente vamos a ver en el esquema de Claudio Giraldez una doble punta al uso, pero sí es cierto que por lo menos para esa posición de lo que podía ser Alfon, ya no solo por desde dónde parte, sino por el peso ofensivo que llegó a tener en cierto tramo de la temporada, de pedirle balones, de arrancar las jugadas, de desplazarse. Bueno, pues lo que veníamos viendo de un líder en el ataque con un Yago Aspas un poco a la baja, creo sinceramente que Ferran Jutgla podría ejemplificarlo. Solo hay que ver los mejores vídeos de este futbolista en la Champions para entender la tercera cualidad, que es esa movilidad sin balón, no solo de esos intentos permanentes, esa manera de repetir esfuerzos en ataque, sino también de cuándo hacerlo. Creo que la escuela Barça tiene mucho que ver en este aspecto. Es cierto que se crió en la cantera del Español, que jugó en otros equipos de Cataluña, pero ese Barça B de García Pimienta desde luego era una delicia de ver, y de ahí que entendamos que un Ferran Jutgla llega un poco con esas características, pero mucho más maduro después de haber jugado 3 temporadas en las que, recordemos, el tema de la Champions creo que no es algo menor, sobre todo para un Celta que va a tener que encargarse de jugar en grandes escenarios, en momentos en los que tiemblen las piernas porque posiblemente esté disputando una eliminatoria, y que hay mucho futbolista joven que igual, bueno, pues tiene que pasar ciertas etapas antes de llegar al clímax en esos escenarios. Si hablamos de un Celta atrevido, un Celta valiente, un Celta que quiere ser protagonista, hablamos de otra cualidad de Ferran Jutgla, como es esa presión tras pérdida, ese trabajo sin balón y esa movilidad que al final ya no solo te permite atacar, sino empezar a defender la salida de balón del propio equipo rival. Si vemos el Big Data de los tackles exitosos, de recuperaciones tras pérdida, etc., nos podemos quedar con un Ferran Jutgla que destaca en todo esto, que ya no solo te permite tener más presencia en la parte ofensiva, sino también provocar esos errores que muchas veces han hecho que el Celta, con 3-4 jugadores de talento como tiene arriba, si encuentras una defensa un poco en cuadro, es bastante más sencillo acabar anotando. Pero por último y no menos importante, si el futbolista lleva el 9 a la espalda, es porque es un definidor. Lógicamente no es un futbolista de esperar como ratón en el área pequeña, de rematar todo por arriba, o en definitiva lo que sería un killer al uso, pero sí que podemos decir de Ferran Jutgla, simplemente viendo las cifras, que es un jugador frío y muy resolutivo en cuanto al disparo, ya no solo desde dentro del área, sino también desde fuera, que es algo que, quitando a Ilais Moriba, en estos últimos años a los futbolistas del Celta creo que han tenido un poco de miedo, y que hubieran resuelto ya no solo jugadas en ataque, provocando, no sé si algún gol, algún córner, algo similar, sino también acabando para que no te cojan la contra a las espaldas. En este aspecto Ferran Jutgla creo que tiene mucho más callo, y además creo que con ambas piernas no sería poco previsible verle disparar desde larga distancia, ya digo, tanto con la derecha como con la izquierda, con cierto acierto, que lógicamente para un delantero siempre es algo esencial. ¿Dónde puede jugar? Es una pregunta que creo que tenemos que empezar a hacernos, y que el propio Claudio ya le habrá dado alguna vuelta. La realidad es que si vemos la carrera de Jutgla, ha jugado como 9 prácticamente en todos los partidos, pero en el Celta, en este esquema tan particular, y sobre todo, toquemos madera, pero yo creo que podremos contar con Borja Iglesias para la próxima temporada, pues veremos cómo queda el resto del ataque, pero son dos futbolistas que están llamados a entenderse, a alimentarse, y creo que podrían convivir en un mismo esquema. Ahora bien, ¿qué prefieres? ¿Tener dos puntas para cambiar partidos en una temporada larga, tener frescura, tener recambios, perfiles distintos incluso para adecuarte a un rival o a otro, o poner directamente toda la carne en el asador y que sea Ferran Jutgla el que se intente entender con Borja Iglesias y por supuesto con Yago Aspas, ya digo, a espera de que llegue otro futbolista? Aquí es donde tenemos que pararnos a hablar. Si queremos analizar el puesto de 9, lógicamente es un futbolista en la antítesis de Borja Iglesias, pero creo que podemos juntar ciertas similitudes con Pablo Durán, que veremos a qué rol queda relegado. Pero si nos vamos a la izquierda, no está Alfon, veremos qué pasa con Williot, qué nivel puede mantener a lo largo de la temporada. Esos carrileros extremos, bueno, se ha llegado a hablar incluso de un posible adelantamiento de Hugo Álvarez a las posiciones de ataque, pero hay un nombre que es Brian Zaragoza, que está sonando en los últimos días, en las últimas semanas incluso, que como Bayern y Celta acaben por firmar ese acuerdo,
creo sin miedo a equivocarme que vamos a subir ya no solo en lo ofensivo, sino a nivel colectivo una barbaridad, un par de escaloncitos, porque solo pensar en una delantera con Brian Zaragoza, con Ferran Jutglay, con Yago Aspas, Borja Iglesias y Pablo Durán en el banquillo, más algún otro futbolista que llegue, no sé cuál será el techo del Celta, pero habrá que empezar a replanteárselo. Y ese es un poco el resumen. La realidad es que es un jugador que a sus 26 años, no sé si el Celta tiene pensado pues ponerlo en el escaparate, que juegue en grandes escenarios, intentar rascar una plusvalía y que esos 5 millones de euros, pues en vez de con 26, con 28, 29, se conviertan en una cifra un poco superior. Todo se andará. Yo creo que la mejor forma de amortizar a los futbolistas es que esos 4 años que le ha firmado el contrato rindan prácticamente todos, y a partir de ahí ya se verá una renovación, una salida, una cesión. Bueno, ya sabéis cómo acaban estos asuntos. Creo sinceramente que, aunque no sea uno de los fichajes más mediáticos, sí que es un golpe encima de la mesa a la hora de demostrar mentalidad, de que el Celta ya no es un pobrecito que tiene que ir a pedir cedidos por ahí adelante y pagarle millonadas en salarios, como venimos viendo en los últimos mercados. No tenemos que ir a juntar 6, 7, 8 cedidos, sino que podemos traer grandes futbolistas en propiedad con contratos largos, y así es como se construyen los proyectos. Lógicamente, la cantera sigue siendo el pilar fundamental de este equipo, tanto del club como, por supuesto, de la primera plantilla, pero sí que estos jugadores con esa ambición, con también, el propio Ferran lo comentaba, diferentes culturas con las que se ha juntado a lo largo de su carrera, ha jugado en grandes focos, grandes competiciones. Creo que eso, para formar una plantilla y sobre todo para nivelar la llegada de tanto futbolista joven, siempre es algo muy positivo. Y ahora te toca a ti decirme qué opinas de este fichaje, si Jutgla tendría que ser 9, si tendría que estar escuadrado de una banda, si va a ser titular indiscutible, si es un dinero que no habrías pagado por él, si os gustaba más otra opción. Bueno, ya sabéis que aquí sois libres de comentar vuestra opinión, siempre con respeto, o no, pero que ya sabemos cómo son las cosas por aquí. Y que dejéis un like, que no os cuesta nada, hombre. Llegáis hasta aquí, le dais al me gusta, comentáis abajo, pues a mí me hubiera gustado más que el Celta trajera Mbappé, Garcés, despierta. Suscribíos si no estáis suscritos todavía, porque vamos a analizar todo el mercado de fichajes y mucho más. Vamos a estar aquí haciendo cábalas, tenéis un vídeo incluso de los fichajes que haría yo para el Celta, jugando con el dinero de los demás, que ya sabéis que siempre es un poco más fácil. Y nosotros nos vemos en la próxima. ¡Chao!